Muy buenos días, estimados maestros, estimados docentes. Vamos a empezar una clase breve explicando cómo es el sistema de casuística, específicamente con estos dos temas de conocimientos pedagógicos. Uno es saberes previos y el otro es conflicto cognitivo. Vamos a ir viendo y me confirman, por favor, si es que se puede observar la presentación. Si se observa la pantalla, por favor, ¿me confirman? Buenos días. A ver. Buenos días, sí señor, perfectamente se observa la pantalla, gracias. Ya, muchas gracias, maestro, muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces vamos observando qué concepto, qué definición tenemos de saberes previos. Vamos viendo que los saberes previos es el recojo de la información de lo que saben los estudiantes, pero no solamente se refiere a la información, pueden ser experiencias, actividades, todo lo que los estudiantes o los niños ya saben, y con esos conocimientos previos que ellos ya tienen, vamos a ir estableciendo un puente, estableciendo una relación con los nuevos conocimientos que nosotros queremos construir por medio de las clases y por medio de las sesiones de aprendizaje. Tiene distintas denominaciones en diversas fuentes. Los saberes previos pueden denominarse como activación de los aprendizajes previos, activación de los saberes previos. Entonces, tiene muchas denominaciones, pero es bueno ir conociendo estas diferentes denominaciones para no poder confundirnos. Entonces, lo que se procura en las casuísticas, o en los casos, mejor dicho, es que los estudiantes recuerden lo que saben, lo que conocen, lo que creen, lo que imaginan, o tengan ideas sobre un tema o experiencia. Para ello se pueden emplear actividades como la lluvia de ideas. El brainstorming o la lluvia de ideas permite que los niños o los estudiantes puedan expresar lo que ellos saben, lo que han vivido, las experiencias que ellos tienen consigo. También se puede realizar mediante el diálogo y mediante la elaboración de organizadores visuales. Si bien es común que los organizadores visuales se empleen con más frecuencia en actividades de evaluación, si es que este organizador visual pretende o tiene como propósito que se recoja lo que los niños creen o saben de un tema, pues ahí estaríamos frente a una actividad de saberes previos. Entonces, debemos marcar la alternativa como respuesta correcta a aquella en donde los estudiantes expresan sus saberes previos y además lo comparten. Entonces, sí, habíamos dicho que tenía muchas denominaciones saberes previos, así como activación de los conocimientos previos o aprendizajes previos. ¿Y cuál es la principal manera o forma, o mejor dicho, la forma más frecuente para recoger los saberes previos? Pues una de estas formas o maneras es preguntar a los estudiantes para que ellos puedan responder. Van a responder sobre lo que saben o tengan experiencia sobre un tema. Pero hay que tener mucho cuidado porque en los casos, los saberes previos se pueden confundir, o mejor dicho, las preguntas que apuntan o tienen como objetivo recoger los saberes previos, se pueden confundir con los conflictos cognitivos o con la metacognición. Entonces, vamos viendo que hay que leer muy bien la pregunta formulada en los casos para no confundirlo con otro proceso pedagógico que también vamos a ver hoy día, que es conflicto cognitivo. Y hay que tener también mucho cuidado porque en algunas alternativas se busca o se pretende que los estudiantes recojan información o que busquen información en un libro, pero esto no se considera recojo de saberes previos. ¿Por qué? Porque ellos ya estarían buscando la información en otra fuente. Y de lo que se trata en los casos es que los estudiantes o los niños puedan expresar lo que ellos ya saben con antelación. Muy bien. Ahora vamos viendo y vamos a comparar este proceso pedagógico de saberes previos con el de conflicto cognitivo o disonancia cognitiva. Es mejor o es más adecuado primero iniciar con el recojo de saberes previos para luego establecer un conflicto o disonancia cognitiva. El conflicto cognitivo, según Piaget, supone una distancia o no relación entre lo que los estudiantes sabían hasta ese momento, en otras palabras, los saberes previos, y lo nuevo que se les presenta en una sesión de clase o en una sesión de aprendizaje. Entonces, este conflicto cognitivo va a ser esa distancia o no relación
entre los saberes previos y lo que se quiere presentar en una clase. Y va a servir como punto de partida para una indagación. Entonces, si nosotros establecemos un conflicto cognitivo, ya sería el inicio o el punto de partida para que los mismos estudiantes y los niños, con el acompañamiento, con el apoyo del docente, pueda construir una respuesta, pueda construir aprendizajes significativos. Vamos dándonos cuenta entonces que el conflicto de disonancia cognitiva se puede lograr en los casos mediante afirmaciones, es decir, dándole información para que el mismo estudiante se contradiga, entre en incertidumbre y pueda establecer esta afirmación de que no sé, profesor, no comprendo. Si en los casos los estudiantes o los niños mencionan que no comprenden, pues ahí estamos en un conflicto o disonancia cognitiva. Vamos observando que también en los casos va a aparecer en forma de procedimientos, de demostraciones. Es decir, la maestra le va a dar una demostración o le va a decir, realiza este experimento, realiza esta actividad, para que el niño mismo o el estudiante se pueda dar cuenta de que su primera afirmación estaba en un error y ellos mismos se den cuenta. Otra forma también, y la más común, es llegar al conflicto cognitivo mediante las interrogantes. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a continuar y nos vamos a dar cuenta entonces que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque hay preguntas que se pueden confundir de conflicto cognitivo con los saberes previos. Muy bien. Entonces, vamos observando lo siguiente. Vamos observando ya un ejemplito. A ver, vamos a un ejemplito. El docente pidió a los estudiantes que mencionen los aspectos que dificultaron la lectura de este poema. A continuación, los comentarios de 3 estudiantes. Es un ejemplo. Vamos a poner ejemplos variados. Ya luego, cuando tengamos clases o videoconferencias por área específica, vamos a tener ya de una manera más específica. Solamente quiero mostrar esto en forma general. Adela dice, me causó sorpresa leer un poema que trate sobre hechos que pueden dar miedo. Ahora veo que también los poemas tienen este tipo de temas que, por ejemplo, si los he leído en cuentos o los he visto en las películas de terror. Bernardo, no entiendo cómo esto puede ser un poema. Parece más un cuento corto en realidad. De hecho, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. Y Celeste, fue complicado entender el poema, pero sí comprendí lo que quería decir el poeta. Este verso me resultó difícil de entender. Los manzanos están en flor. Quizá otros no comprendan qué significa. ¿Qué estudiante de indicios suficientes para afirmar que tiene un conflicto cognitivo? A ver, antes de ir a los ejercicios en el Word, vamos viendo en este ejemplito, para luego realizar una retroalimentación, cuál es la respuesta correcta. Vamos, maestros, pueden activar su audio para que podamos interactuar en forma oral o pueden dar su respuesta por el chat. Yo igual voy a hacer el feedback o la retroalimentación. ¿Qué estudiante da indicios para afirmar que tiene un conflicto cognitivo? Hay una estrategia de fijarse en las palabras clave. Hay algunas palabras o expresiones que nos van a servir a nosotros como indicio pista para poder establecer que hay un conflicto cognitivo. A ver. Podemos participar por el audio, por el chat. Ya luego vamos a los ejercicios en Word que compartí en el grupo de WhatsApp. ¿Qué estudiante da indicios suficientes para afirmar que tiene un conflicto cognitivo? A ver. Podemos participar por audio, por chat, a ver. Vamos, maestros, un ejemplito nada más nos va a servir para iniciar la resolución de casos. A ver.
A ver, vamos, maestros. Necesito una respuesta para poder retroalimentar. A ver, ¿cuál de los estudiantes, Adela, Bernardo, Celeste, da indicio de tener un conflicto cognitivo? A ver, en el chat ya están dando respuestas para poder retroalimentar. Bernardo, muy bien. A ver, Adela dice que le causó sorpresa leer un poema. Y dice que veo que también los poemas tienen este tipo de temas. Con este indicio, con esta pista que acabo de resaltar, nos indica que ya se dio cuenta, ya se percató. Entonces, para que haya un conflicto o disonancia cognitiva, pues el estudiante o el niño tiene que estar en contradicción, incertidumbre, no saber, estar confundido. En el caso de Celeste, si bien dice que fue complicado entender el poema, luego dice que me resultó difícil entender, pero dice también que sí comprendió lo que quería decir el poeta. Si sí comprendió, ya no está en situación de duda, incertidumbre, ya no está confundida. Celeste sí comprendió. Por estas razones, la respuesta no es Adela ni tampoco Celeste. Vamos a ver a Bernardo. No entiendo cómo esto puede ser un poema. Primera expresión que nos indica conflicto cognitivo, no entiendo. Parece más un cuento corto en realidad. De hecho, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. Muy bien. Por estas expresiones, y que sirva de ejemplo, de ahora en adelante para los casos, cuando dicen entiendo o yo no sabría qué decir, ahí estamos ante un conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo entonces se evidencia cuando el estudiante está en duda, en incertidumbre o no comprende bien un tema. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a dejar de compartir el PDF y vamos con el ejercicio Word. Recuerden que lo voy a facilitar y también el resaltado. Muy bien, recuerden también que les dije que como estamos todavía en clases generales, todavía no vamos a tener de un área específica. Vamos a ver ejercicios variados para ver cómo es la presentación de saberes previos y conflicto cognitivo en distintas áreas. Una docente está desarrollando una sesión sobre la creación del hombre. Por ello pidió a los estudiantes que lean el relato de la creación del Génesis. Después de la lectura, un estudiante comenta lo siguiente. Pensaba que la frase creada imagen y semejanza significaba que el hombre era igual a Dios físicamente, pero acabo de leer en el Génesis que Dios es espíritu, no cuerpo. Entonces, si no nos parecemos físicamente a Él, ¿qué significa creado imagen y semejanza? ¿Cuál es el principal proceso de aprendizaje que se evidencia en el comentario del estudiante? A ver, vamos. ¿Cuál será la respuesta? Es bueno siempre resaltar las palabras clave. Profesor, Sí. creo que es conflicto cognitivo porque al inicio decía, pensaba que la frase, o sea, que está en duda. Ah, muy bien. Entonces, si nosotros observamos, dice ahí que está en duda. Y como está en duda, esto nos evidencia que es un conflicto cognitivo. Muy bien. Entonces, sí, vámonos a dar cuenta que al decir, ¿no? Al decir esto, ¿qué significa que hay semejanza? No comprende y acá hay una pregunta que evidencia que está en duda. La respuesta acá es conflicto cognitivo. Ahora de repente hay muchos maestros que están viendo el video o la videoconferencia y van a decir, profesor, muy bien, yo sé que no hay saberes previos acá,
Porque la actividad principal o el principal proceso pedagógico es que el niño esté en duda, se formula una pregunta porque no ha comprendido muy bien. ¿Y qué será transferencia? Según Robert Garnier, la transferencia es aplicar lo aprendido ya a otro contexto o a otra situación. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la transferencia acá todavía no se ha dado porque el estudiante está en proceso de aprender. Se ha formulado una duda porque no comprende. Entonces, para que haya transferencia, para que apliquemos lo aprendido a otros contextos, ya debió aprender y debió haber superado el conflicto cognitivo. ¿Sí? Muy bien, Marcela. Entonces, acá la respuesta es conflicto cognitivo. A ver, vamos viendo. La docente y los niños del aula de 5 años recorren la ribera de un río cercano a la institución educativa. Durante el recorrido observan que el río se encuentra lleno de basura. De regreso al aula dialogan sobre lo observado y acuerdan realizar el proyecto ¿Qué le hace la basura al río? Para investigar qué ocurre con los ríos cuando las personas arrojan basura en estos. En este contexto se produce el siguiente diálogo. Niños, ¿cómo estaba el río que observamos? Con mucha basura. Y el agua olía feo. Había muchos mosquitos. ¿Y qué hacen los mosquitos? Nos pican y nos enfermamos. A mi hermana le dio mucha fiebre cuando le picó un mosquito. Así es, por la picadura de los mosquitos podemos enfermarnos. ¿Y qué otras cosas pueden pasar cuando hay basura en el río? ¿Qué ocurre cuando llueve, por ejemplo? El río crece, se sale el agua y la basura también, y se mete a las casas. En esta situación, ¿qué acción está realizando principalmente la docente? A ver, vamos observando. Me riendo de un coco. Mucho más tarde le dará hambre y vendrá a comer. ¿Qué proceso pedagógico se está realizando principalmente? A ver, vemos que la maestra pregunta y los niños están respondiendo. A ver. ¿Qué proceso pedagógico? ¿Cuál será? ¿La A, la B o la C? Necesitamos respuesta por chat o por audio para poder retroalimentar ese feedback. Muy bien, Marcela, me dice saberes previos. Vamos descartando porque siempre es bueno establecer un sistema de descarte, ¿no? A ver. Muy bien, la maestra Laura también me dice en la C. A ver, vamos a ver. Una consulta. La maestra está preguntando y los estudiantes están respondiendo o se quedan con la duda o responden erróneamente. ¿Qué pasa con los niños? Con Juana, Maritza. ¿Responden erróneamente o parece que están confundidos? ¿Qué opinan? ¿Están confundidos o no? Vamos, estoy haciendo el feedback o retroalimentación. Los niños no se quedan callados y los niños están respondiendo con lo que ellos saben. Están respondiendo y entonces vemos que no hay un conflicto cognitivo. Lo vamos a sombrear de verde para eliminarlo. No hay un conflicto cognitivo. Pero, ¿y qué será la retroalimentación? Es devolver la información al niño o al estudiante sobre lo que él ha podido realizar o lo que él ha manifestado, lo que ha respondido, para que él mismo se pueda dar cuenta o para describirle, en otros casos, para describirle qué es lo que le faltaría para que pueda construir el aprendizaje o llevar a una respuesta correcta. Pero si vemos que las respuestas de las preguntas son respondidas por los niños o estudiantes y ellos manifiestan lo que ellos ya saben, la respuesta es recoger saberes previos. ¿Ya? La respuesta es recoger saberes previos. Muy bien, entonces vamos viendo cómo son el tipo de preguntas y también las respuestas de los niños o estudiantes. La respuesta acá es recoger saberes previos. Muy bien, el docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de las características de las columnas de opinión. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A ver. Dice que quiere recoger características de las columnas de opinión.
¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? Y para esto vamos a ir viendo los tipos de retroalimentación que pueda haber. Hay una retroalimentación descriptiva que no es de alto nivel. En cambio, hay una retroalimentación por descubrimiento reflexiva en la que el maestro, la maestra, con preguntas le hace reflexionar al estudiante, logra que el estudiante reflexione y por medio de ello, el estudiante mismo construye sus aprendizajes. En este tipo de preguntas de la actuación pedagógica o la acción pedagógica más adecuada, no es bueno marcar como respuesta correcta, o no es la respuesta correcta, una alternativa en la que el maestro o la maestra le explique al estudiante, porque le está facilitando este proceso y no logra que el estudiante mismo reflexione o pueda él mismo, el estudiante o el niño, construir sus aprendizajes. A ver, vamos, en esta pregunta, ¿cuál será la respuesta? A ver, ¿cuál será la respuesta? Por audio, por chat. A ver, en el chat ya tenemos una respuesta. La maestra Marta dice la alternativa B. Vamos a ver entonces estas respuestas. Muy bien. Vamos observando que en la alternativa A ya se le da un organizador visual con las definiciones. Dígame, maestros, ¿esto sería bueno, sería adecuado? Si tú ya le das un organizador visual con las definiciones, eso se descarta. ¿Por qué se descarta? Porque le estás quitando la oportunidad que los mismos estudiantes o niños descubran por ellos mismos. ¿Ya? Si bien la segunda parte o el segundo segmento, la segunda oración de esta alternativa es que los estudiantes expliquen con sus propias palabras, esto es muy bueno, pero la primera parte o secuencia invalida esta respuesta. La A no es la respuesta. Y vamos a ver entonces en el chat la respuesta de la maestra Marta Tobar. Muy bien, maestra. La respuesta es la alternativa B. ¿Por qué? Porque forman grupos, les entrega un periódico y los mismos estudiantes son los que escogen las secciones del periódico en los que ellos creen, en los que ellos crean que se presenta una columna de opinión. Y los mismos estudiantes van a explicar el porqué de su elección. Vemos que los mismos estudiantes van a expresar entonces lo que ellos saben. Si los estudiantes expresan lo que ellos saben, esto es recojo de saberes previos. En cambio en la C, es el maestro o la maestra que le explica por qué esos textos son columnas de opinión. Si el maestro les explica, ya no es recojo de saberes previos. Solamente le preguntó a los estudiantes, no le preguntó qué es lo que saben acerca de las columnas de opinión o qué conocimiento tienen. Solamente les preguntó lo que les interesa. Por eso se elimina la alternativa C, la alternativa A, y la respuesta es la alternativa B. ¿Ya? Siempre es bueno identificar en los casos o en esta forma de evaluación de casuística aquellas expresiones o frases que nos permiten descartar. A ver, vamos. La docente está desarrollando la unidad de aprendizaje. ¿A dónde va la basura? En su programación ha colocado las siguientes preguntas para dialogar con los niños. ¿Qué cosas suelen botar a la basura? ¿Saben quién se encarga de recoger la basura que bota la gente en nuestra comunidad? ¿A dónde creen que se llevarán la basura después de que la recogen? ¿Qué creen que pasará con esa basura? En la situación presentada, ¿qué proceso de aprendizaje promueve la docente en los niños con las preguntas realizadas? A ver, estas preguntitas, ¿qué proceso pedagógico pretenden desarrollar? Vamos, saberes previos, andamiaje o retroalimentación, conflicto cognitivo o metacognición. A ver, vamos.
A ver, una respuesta por audio o por chat para poder retroalimentar. Y voy a explicar por qué es la respuesta. Estamos viendo ejercicios variados para luego, en las siguientes semanas, crear grupos de WhatsApp por especialidad o por área. Muy bien, en el chat ya nos están respondiendo la maestra Marta Tobar y la maestra Laura nos dicen la D, promover la metacognición. ¿Qué es la metacognición y cómo son las preguntas de metacognición? ¿Qué aprendí o qué estoy aprendiendo? De esa manera reflexiona sobre el contenido del aprendizaje. Otra pregunta de metacognición, y lo vamos a ver luego, o pueden pedirme en el grupo de WhatsApp videos breves de 10, 15 minutos sobre metacognición, es la forma del aprendizaje, la reflexión de la forma del aprendizaje y la metacognición. ¿Cómo? ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Cómo aprendí? ¿Me pareció fácil? ¿Me pareció difícil? Esas son preguntas de metacognición. Pero vemos que estas preguntas son acerca de un tema. Mira, es preguntarle qué es lo que saben. ¿Saben quién se encarga? O sea, son preguntas abiertas. ¿Qué creen que pasará con esa basura? Mira esos verbos. Entonces, ¿tienen como propósito que reflexionen sobre el aprendizaje? No. Luego vamos a ver un tema específico sobre metacognición para que puedan identificar rápidamente las preguntas que promueven la metacognición. Y con estas preguntas se genera el conflicto cognitivo a partir de sus saberes sobre la basura, pero si estas preguntas son las preguntas iniciales, todavía está iniciando, no estamos viendo un conflicto cognitivo a partir de sus saberes, más bien esas preguntas apuntan a recoger los saberes previos. Entonces la respuesta, muy bien maestra Marcela, la respuesta es recojo de saberes previos sobre la basura y su tratamiento. Recuerden la primera secuencia. La secuencia primero es recogemos saberes previos y ya luego vamos relacionándolo con el conflicto cognitivo, la duda, la incertidumbre que puedan tener ellos. Muy bien, vamos a ver la siguiente. El propósito de un docente es recoger saberes previos acerca del perfil del consumidor. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para el logro de este propósito? Vamos, a ver. A ver, la respuesta por audio, por chat. Ah, ya tenemos una respuesta por el chat. Muy bien, la maestra Adriana González, la maestra Marta Tobar nos dicen la C. Muy bien. Organizar a los estudiantes en grupos y entregar a cada grupo una cartilla con preguntas y respuestas. ¡No! Si tú ya le entregas un elemento, un material que ya tengan las respuestas, pues ahí no estás recogiendo saberes previos. Las respuestas ya están en la cartilla. Por eso eliminamos la A. Exactamente por este fragmento de verde. Muy bien, vamos con la alternativa B. Pedir que le haga una hoja de trabajo con la definición de perfil del consumidor. ¡Tampoco! ¿Por qué? Porque la hoja ya tiene la definición de perfil del consumidor. En cambio, en la C, vamos a ver en la alternativa C, que
le está solicitando que expresen con sus propias palabras la idea que tengan. Esa idea que tienen es el saber previo. La idea que tengan del perfil del consumidor. ¿Y cómo creen que se define dicho perfil? Bien, ¿se han dado cuenta? La respuesta es la alternativa C. Si bien están observando temas variados, de áreas variadas, lo importante es identificar la estrategia en los casos, en la casuística, para poder responder en nuestro examen. Muy bien, un docente, luego de culminar una sesión acerca de los tipos de personería, ha planificado la sesión de aprendizaje. Identificamos los impuestos que tributan las empresas y o negocios en el Perú. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes? Ojo, queremos activar los saberes previos. A ver, ¿cuál será la respuesta? Ah, nos están dando respuestas ya por el chat. Muy bien, muy bien. A ver qué nos dice en el chat. La maestra Daisy Vega nos dice la A. A ver, vamos eliminando la C, ¿ya? Si tú le das un video con ejemplos ya, y a partir del video tú le haces preguntas de comprensión del video, ¿esto será recoge saberes previos? No, porque tú ya estás dándole un material, que en este caso es el video, y tú le estás preguntando sobre el video. Los estudiantes o los niños no te van a decir lo que ellos saben, la experiencia que ellos tienen. Ah, vamos, ¿será la A o será la B? Vamos, maestros, ya descarté una alternativa. ¿Se acuerdan lo que les proyecté? Les proyecté un PDF donde les decía que no era el recoge de saberes previos. Vamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿La A o la B? Vamos, ¿qué me dicen en el chat? Mejor es equivocarse acá que equivocarnos en el examen, porque de todas maneras voy a hacer la retroalimentación o el feedback. A ver. La maestra Laura dice la B, la maestra Marta Tobar también dice la B. A ver, vamos a observar. La maestra Diana González la B. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado con la A? Porque están buscando información en una página web. Y si los niños o estudiantes buscan información en una página web, ya no estamos activando los saberes previos porque la información proviene de la página web, no de lo que los niños saben, no que los niños conozcan hasta antes de la clase. En cambio, cuando tú le muestras imágenes con características y luego les preguntas relacionado al tema, y estas preguntas se basan en el tema, ¿y cuál es el tema acá? Acerca de los tipos de personería, entonces estás recogiendo saberes previos. La respuesta es la alternativa B. Muy bien, vamos viendo. Siguiente pregunta. A ver, ya está, listo. El docente de arte y cultura, con el apoyo del docente de aula e innovación pedagógica, va a trabajar con los estudiantes en la elaboración de un afiche con un programa editor de imágenes de acceso libre bastante conocido. Si antes de comenzar el docente desea recoger los saberes previos que tienen los estudiantes sobre este programa, ¿cuál es la estrategia más pertinente? A ver, el docente desea recoger los saberes previos. A ver, vamos. Muy bien, ya le estamos agarrando la dinámica y lo estamos haciendo mucho más rápido. A ver, la maestra Marta Tobar dice la alternativa B. A ver.
yo voy a eliminar una alternativa. Yo voy a eliminar la alternativa C. ¿Por qué? Si bien le pregunto a los estudiantes si han utilizado antes el programa, y en caso de que el estudiante ya lo haya usado, el estudiante que ya lo usó, ojo, algún estudiante que lo usó, él va a realizar algunas acciones en frente de sus compañeros. Pero dime, ¿todos los estudiantes tienen la oportunidad de expresar lo que saben? En la alternativa C ya se adelanta con el siguiente proceso pedagógico, que es que construyan su aprendizaje. En la alternativa C ya no solamente se queda en el recojo de saberes previos, sino se adelanta. Y queremos más bien una estrategia pertinente para el recojo de saberes previos para todos los estudiantes. Por eso se va a la alternativa C. La alternativa C no es la respuesta. Vamos, ¿es la A o la B? Muy bien, la maestra Suani dice la A. Vamos a ver, vamos a comparar la A con la B. ¿Qué les parece? ¿Se han dado cuenta? Y lo voy a resaltar con otro color para que se puedan percatar. Miren, empiezan igual, ¿sí o no? Sí, empiezan igual, pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Y si lo han usado antes, luego realizar una introducción sencilla para explicar. Dime, en saberes previos, ¿está bien que tú expliques? ¿O ya te estás adelantando a otro proceso pedagógico ya? De la construcción del aprendizaje. Ah, se está adelantando, ¿no? La respuesta, muy bien, maestra Mesa, muy bien. Entonces la respuesta es la B. ¿Por qué la respuesta es la B? Si saben para qué se usa y si alguna vez lo han utilizado. Esto indica saberes previos. Recojo de saberes previos. Y mira, y si hay estudiantes que lo han utilizado, a diferencia de la alternativa C, donde el estudiante o los estudiantes que lo saben le explican a los demás, tú sigues preguntando, ¿para qué lo han usado? ¿Qué herramientas utilizaron? Si tú sigues preguntando, entonces, continúa el recojo de saberes previos. La alternativa de la respuesta, porque tanto en la primera parte de la oración y en la segunda parte, se sigue preguntando a los estudiantes sobre lo que saben o conocen de ese programa. La respuesta es la alternativa B, ¿ya? Muy bien, ya estamos entrando en dinámica. Vamos viendo ejercicios variados, ¿ah? Vamos. La docente del aula de 5 años saldrá por primera vez con los niños del salón a un recorrido por los alrededores de la institución educativa. Y teniendo en cuenta que es una zona donde hay mucha congestión vehicular, tiene el propósito de que los niños sean capaces de desplazarse por las calles respetando las normas y pautas de seguridad. ¿Cuál de las siguientes es la acción más pertinente para recoger sus conocimientos previos sobre cómo desplazarse en las calles? A ver, nos hay un error de tipeo, vamos a corregirlo. Ya está. A ver, vamos. Ojo, vamos a recoger los conocimientos previos, ¿ah? ¿Pero sobre qué? Sobre cómo desplazarse en las calles. Así que hay que tener cuidado con esas expresiones, porque una palabra o expresión hace la diferencia. A ver. Marta Tobar nos dice que la alternativa es la D. A ver. La D, ya, muy bien. Yo voy eliminando algunas, ¿ya? Yo voy a eliminar la C. Porque si salen a la calle y observan con atención, y solamente vas a actuar, solamente vas a observar con atención lo que el niño hace. Pero dime, ¿estás recogiendo saberes previos sobre cómo desplazarse en las calles? No, no hay esa precisión. Por eso se elimina la C. Ojo, eliminé la C. La respuesta es la A, la B o la D. A ver. Muy bien, a ver, ¿es la A o la B? Ya, vamos a eliminar la D. Hay competencia entre la A y la B, ¿no? La maestra Adriana y la maestra Marcela. Vamos a ver, si tú solamente le enuncias mensajes inclusivos, tú le estás dando mensajes inclusivos, pero ¿dónde recoge los saberes previos? ¿O cómo te das cuenta de los saberes previos de los niños? No se evidencia. La D se elimina. Ahora la respuesta es la A o la B. Y para poder establecer la respuesta correcta, fíjate lo que hemos resaltado sobre cómo desplazarse en las calles. Una consulta. Entonces, ¿sobre qué le vamos a preguntar? ¿Cómo hacen para cruzar la pista?
o si conocen las normas de tránsito para cruzar la pista. ¿Cuál apunta el propósito? La respuesta es la alternativa A. Profesor, pero no entiendo, si están muy parecidas. Sí, pero fíjate que a veces en los ejercicios de casos o casuística, una palabra o una expresión pueden hacer que tú marques un distractor y no la respuesta. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo hacen para cruzar la pista? Responde a la pregunta, ¿cómo desplazarse en las calles? En cambio, en la B se centra en las normas de tránsito. El conocimiento de las normas de tránsito no es lo que queremos recoger con el conocimiento previo. Lo que queríamos recoger era sobre cómo desplazarse en las calles. Mira cómo esa frase, esa expresión, cambió la respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es la alternativa A. ¿Sí? Muy bien, maestra Suani, muy bien, maestra Adriana, maestra Marcela. Ahí está, muy bien. Vamos, vamos, ya estamos avanzando más. Un docente ha planificado una sesión de aprendizaje con el propósito de que los estudiantes conozcan los procesos para crear una empresa. ¿Cuál de las siguientes estrategias es adecuada para explorar sus saberes previos? A ver. Ah, muy bien, ya estamos llegando a la respuesta. La maestra Marta Tovar dice la A, la maestra Adriana dice la B. A ver, o es el anterior, creo. A ver, vamos a ver. Yo elimino la D. ¿Pero por qué? ¿Por qué elimina la D, profesor? Es que queremos explorar sus saberes previos. Acá dice qué criterio, pero ¿sobre qué? ¿Cuál es el propósito? Conozcan los procesos de crear una empresa. Yo elimino la D porque solamente se centra en los criterios del ISO 9001, pero no para crear una empresa. La D se desvía mucho del propósito, por eso elimino la D. Vamos, ABC, ¿cuál es la respuesta? Me dice la maestra Dilma, el maestro Héctor me dice en la B. Vamos a ir eliminando las alternativas que no nos han dicho en el chat. A ver, la maestra Marta Tovar dice la A. Yo elimino la C. ¿Por qué elimino la C? Porque no se centra en explorar los conocimientos sobre crear una empresa, solamente si conocen algún empresario y las habilidades que han visto en ese empresario. Se va la C. ¿Cuál es la respuesta? ¿La o la B? A ver, ¿cuál es la respuesta? Si queremos ver si ellos conocen los procesos para crear una empresa, vamos viendo la alternativa A y dice los requisitos que exige una institución para crear una empresa. Ojo, se centra en los requisitos. ¿Y qué queremos? Los procesos para crear una empresa. Mira una palabra cómo cambia la respuesta. ¿Han tenido experiencia en la creación de una empresa? ¿Qué pasos siguieron para crearla? Pasos, procesos, creación, serían las palabras clave. Profesor, pero en la alternativa B también dice requisitos igual que en la A. Claro, pero ¿cuál apunta más a la creación, a los procesos para crear una empresa? Es la alternativa B. Miren cómo una palabra o una expresión puede hacer la diferencia. Muy bien, maestra Suani, también la respuesta es la B. A eso queremos llegar. Por eso próximamente vamos a hacer una clase sobre comprensión de textos en el marco de lectura crítica. ¿Ya? Yo voy a dictar ese curso y les voy a dar más trucos o pautas porque en la resolución de casuística también aplicamos comprensión de textos de una u otra manera. Carlos, profesor de quinto grado, está planificando una sesión cuyo propósito es que los estudiantes expliquen el proceso de formación de océanos y continentes. Y no encuentra una estrategia para recoger los saberes previos de sus estudiantes. Ante este inconveniente se pregunta si sería más fructífero pasar por alto este proceso
Ah, mira, se pregunta si sería fructífero pasar por alto este proceso e invertir su tiempo en planificar cómo los estudiantes llegaron a construir aprendizaje. ¿Es necesario que Carlos haga el esfuerzo para encontrar una estrategia que le permita recuperar saberes previos de sus estudiantes para lograr el propósito de sesión? Porque ahora la pregunta del millón, ¿es importante o no recoger los saberes previos? ¿Qué me dicen? Cuando tengamos este tipo de casuísticas con no o con sí, con noes y con síes, pues tenemos que llegar a una respuesta primero y luego descartamos viendo la argumentación o la respuesta al por qué. Vamos. ¿Es necesario o no recoger los saberes previos? ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Audio chat. A ver, en el chat me dicen la C. Vamos, voy a ayudarles yo, ¿ya? Dime, ¿es necesario que recupere los saberes previos? Y la respuesta es, sí es necesario. Entonces se van los noes. Los noes se van, porque sí es necesario. ¿La respuesta es la C o la D? Muy bien, la maestra Suani y la maestra Dilma dicen la C. Ahora, en la C y en la D empiezan de similar manera porque dice que sí es necesario. Vamos a ver la argumentación y vamos a marcar las expresiones que nos indican cuál es la respuesta correcta. La alternativa D, sí, porque los estudiantes solo tienen ideas erróneas del mundo. Uy, mire esta expresión, solo tienen ideas erróneas del mundo. Esto invalida esta respuesta. ¿Ya? Y dice que, mira, es importante identificar estos errores para corregirlos. ¿Necesariamente tiene que ser esto? ¿Los saberes previos sirven para fijarse en los errores? No. ¿Por qué es importante el recojo de saberes previos? Porque van a vincular sus creencias y conocimientos y de esa manera y de ese modo van a establecer relaciones y reestructurar sus saberes. Van a reestructurar sus saberes. La respuesta de la alternativa C. Muy bien en el chat, maestra Dilma, maestra Suani. Muy bien. 13. Ya vamos terminando. Falta poco. Uno docente desea activar los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de justicia. Para ello les pide que conformen grupos. Una vez agrupados, les pide que realicen una dramatización sobre un caso de injusticia que conozcan. Después de que cada grupo ha representado su escena, la docente les pide que expliquen por qué consideran que el caso dramatizado evidencia una injusticia. ¿Por qué esta actividad es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes? A ver, muy bien, maestra Suani, vamos. Esa es la idea. Marcamos acá las respuestas y si nos equivocamos aprendemos. Pero el propósito es que no nos equivoquemos en el examen. Vamos, muy bien. Muy bien, la maestra Dilma nos dice la B. Sí, la maestra Elena también. Hemos coincidido a la misma vez. ¡Wow! Porque la dramatización es una técnica que ayuda a captar la atención. Y eso es un imperativo, es algo cierto. Estamos viendo el recoge de saberes previos, ¿ah? Estamos viendo que expliquen por qué consideran que el caso dramatizado evidencia una injusticia. Ah. Y la C no es la respuesta. ¿Es la A o la B? ¿Y qué me dicen los demás? La C ya había eliminado, ojo. Vamos a ver, ¿es la A o la B? Porque con la dramatización permite reconocer si los conocimientos que poseen son útiles. No, el recojo de saberes previos no sirve para ver si los conocimientos son erróneos,
tampoco para ver si los conocimientos son útiles. Solamente ha servido en este caso la dramatización para que recurran a sus concepciones, experiencias personales y las puedan explicitar o expresar. La respuesta es la alternativa B. Ojo, la B, pero ¿por qué? Porque no podemos decir que recoge saberes previos. A ver esos audios. Porque no podemos decir que el recojo de saberes previos sirva para ver si es que los conocimientos son erróneos, tampoco sirven para ver si son útiles. Esta expresión de que si son útiles los conocimientos invalida la alternativa A. La respuesta es la alternativa B. Muy bien, maestra Suani, maestra Dilma, maestra Diana, le habían dicho ya con mucho tiempo, ¿no? De anticipación. Muy bien, ya vamos terminando ya. La profesora está planificando una sesión de aprendizaje con el propósito de que sus estudiantes reconozcan los cambios físicos en el ciclo del agua. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para recuperar los saberes previos de los estudiantes con respecto al propósito de la sesión? A ver. A ver, ¿cuál será el más adecuado? Muy bien, el maestro Héctor me dice la alternativa D. La maestra Suani la alternativa D. Muy bien. Si tú ya le comentas, ya le estás dando la respuesta si tú le comentas la clase anterior. En la B, solamente preguntas por las hipótesis. Pero cuando dice qué creen que sucedió, dónde está la moneda, son preguntas de hipótesis, no de saberes previos. Le estás preguntando algo y le estás preguntando por su hipótesis, ¿qué habrá pasado? La alternativa C, peor, la alternativa C es la más alejada de la respuesta porque va a buscar en los libros. En cambio, en la alternativa D, vamos viendo preguntas que apuntan a que los estudiantes reconozcan, acá está, faltó de resaltar, los cambios físicos en el ciclo del agua. Muy bien, maestro Héctor, maestra Dilma, maestra Suani, maestra Jimena, ¿no? Muy bien, sí, maestra Jimena, muy bien, maestra Adriana también. Bien, bien, ya estamos agarrando la técnica. Bien, esa es mi intención. Al resolver bastantes casuísticas de especialidad y también de áreas distintas, vamos a agarrar una técnica. Los niños y la docente del aula de 5 años pasean por la ribera del río. Al llegar a una cocha, observan pequeños peces. Entusiasmados conversan sobre lo que observan. De regreso al aula, Pedro le pregunta a la docente, señorita, ¿qué respiran los peces? ¿Agua? A partir de la intervención de Pedro, la docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones sobre la respiración de los peces. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? A ver. Muy bien, ya tenemos 2 respuestas. Maestra Adriana, maestra Marta, la alternativa C me dicen. Es que en la alternativa A, tú le estás diciendo la respuesta. Si tú le dices la respuesta y no has recogido los saberes previos antes, para que se construyan las explicaciones, debes haber antes preguntado por los saberes previos. ¿Y por qué no es la B?
Porque en la ilustración ya está la respuesta en esa ilustración. Y solamente le pides preguntas a partir de esa ilustración. No es recoge saberes previos y mucho menos construcción de explicaciones. ¿Cómo se construyen sus propias explicaciones? Primero, pregunta por los saberes previos, en este caso, cómo se imaginan que respiran los peces mediante un dibujo, y luego buscas con ellos información que complemente sus respuestas. ¿Cuál es el paso necesario, el paso obligatorio para la construcción de las explicaciones? Primero debes partir del recojo de los saberes previos. Muy bien, maestra Marelis, maestra Dilma, maestra Suani, maestra Adriana, maestra Marta. Muy bien, la respuesta es la C. Bien, vamos. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para activar los saberes previos de los estudiantes sobre la fe? Vamos a ver, ojo, mira, pregunta básica. ¿Cómo la hacemos? A ver. Vamos, nos quedan 5 ejercicios y terminamos la clase de hoy. A ver. Muy bien. Wow, casi la misma hora. Bien, maestra Diana, maestra Nora, maestro Héctor. Vamos viendo que la A están buscando la definición en el catecismo. Si tú buscas en otra fuente, ya no es recoge saberes previos. Tienes que preguntar a los niños por lo que ellos saben. Ahora, si tú les explicas el significado de una frase, pues tampoco recoge saberes previos. La respuesta es la C. ¿Pero por qué? Porque preguntas, ¿creer es lo mismo que tener fe? ¿Qué significa tener fe? Le estás preguntando para que los niños puedan expresar lo que ellos saben acerca del tema, lo que ellos creen. La respuesta es la alternativa C. Vamos, nos faltan 4 ejercicios más. La OCDE tiene previsto trabajar los principales géneros literarios con sus estudiantes de tercer grado. Entre las preguntas que formula para activar sus saberes previos se encuentra la siguiente. ¿De qué manera podemos agrupar las obras literarias? Estas son algunas de las respuestas de los estudiantes. ¿Cuál de las respuestas de los estudiantes no constituye un saber previo? Ojo, no constituye un saber previo sobre este tema. A ver, vamos. Hay ejercicios variados para que podamos ir practicando. A ver, vamos, vamos. Muy bien. Vamos viendo. Yo voy eliminando a José. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, dice el cual no constituye un saber previo. José sí sabe diferenciar ahí, entre el género dramático y el género de prosa, ¿no? El género narrativo. José sí sabe. Pero entonces sí sabe por qué no es la respuesta, porque dice cuál no constituye un saber previo. A José le eliminamos. ¿Qué pasa con, a ver, ¿qué me han dicho acá? La D, Luisa, la B y la D. Ya, yo voy a eliminar entonces la C. Voy a eliminar a Juan. Dice que le gusta leer poesía romántica y que algunas poesías son como un poco difíciles de entender. También es un recojo de saberes previos, lo que él cree. ¿Cuál no es un saber previo? ¿Luisa o Patricia? ¿La B o la D? A ver. Ojo, el saber previo proviene del estudiante o del niño, no proviene de un libro, no proviene de internet,
En ese caso, Patricia es la que no constituye un saber previo porque se está basando en un libro. Y tenemos que recoger los saberes previos. ¿Cuál es la respuesta entonces? Patricia, la D, porque se está basando en una fuente y no en lo que ella piensa. Muy bien, maestra Marta. Muy bien, muy bien. Pregunta con trampa. Vamos, los últimos 3 ejercicios ya, vamos. En una institución educativa de la Sierra Sur, los niños y la docente del aula de 5 años recorren la chacra que se encuentra alrededor de la institución para reconocer las plantas que existen en la comunidad. Durante el recorrido se produce el siguiente diálogo. En esta situación, ¿qué acción está realizando principalmente la docente? Ojo, puede haber distintos procesos pedagógicos, pero el principal proceso pedagógico es el que sucede al final. ¿Ya? Vamos. Saberes previos, retroalimentación o conflicto cognitivo. ¿Cuál será? A ver, vamos, vamos. A ver. Muy bien. Ojo, ojo. Para que haya retroalimentación, ¿qué tiene que haber antes? Un error o confusión de los estudiantes. ¿Cuál es la secuencia? Primero lo recoges saberes previos. Luego generas el conflicto cognitivo. ¿Qué es el conflicto cognitivo? La duda, la incertidumbre, cuando está confundido el niño o estudiante. Y para aclarar esa duda, para aclarar ese error, brindas retroalimentación. Ahora dígame, en la respuesta de las niñas, en este caso Rosa, y en el caso de los niños en Leonardo, ¿vemos que los niños están confundidos o responden con lo que saben? Si no están confundidos los niños Rosa y Leonardo, no hay conflicto cognitivo. Ahora sí, dígame, ¿es la A o la B? ¿Saberes previos o retroalimentación? Saberes previos. ¿Por qué no hay retroalimentación? Porque para que haya retroalimentación tiene que haber un error o tiene que haber duda, incertidumbre de los niños. Y acá no vemos eso. No hay conflicto cognitivo, por lo tanto tampoco hay que brindar retroalimentación. Lo único que estamos viendo es que los niños responden con lo que saben, el reconocimiento de las hierbas y para qué sirven. Recojo de saberes previos. Muy bien, maestro Héctor, maestra Dilma, maestra Adriana, maestra Marta. Muy bien. Vamos, 2 más y nos vamos. En otro momento de la sesión se produce el siguiente diálogo. Yo creo que si llueve mucho habrá inundaciones. No hay forma de evitar las lluvias tan fuertes y por eso tampoco se puede evitar el desastre, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que sucedió el año pasado cuando llovió fuerte en nuestra localidad? Sí, llovió durante varios días y el río se desbordó y muchas casas se inundaron. ¿Y por qué crees que si llovió igual en toda la localidad, las casas que estaban más lejos del río no se inundaron y las que estaban más cerca sí se dañaron? Es porque cuando el río se desbordó, las aguas no alcanzaron a las casas que estaban más lejos. Entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? En el diálogo, ¿cuál de las siguientes acciones no se evidencia? Ojo, ¿cuál de los siguientes procesos no se evidencia en las intervenciones? Con cuidado, acá viene con trampa porque es un no. Vamos. Profesor, ¿y qué es la transferencia de aprendizajes? Es aplicar lo aprendido a otro contexto. Ojo, ya, a ver, vamos.
Wow, 4 respuestas en el chat. La C me dicen unánimemente la maestra Laura, la maestra Adriana, el maestro Héctor, la maestra Dilma. A ver, muy bien. Miren, ¿hay recoge saberes previos? Porque le están preguntando lo que recuerda y dice que sí. O sea, sí vemos que hay recoge saberes previos. Entonces la respuesta es la A, profesor. No, la respuesta no es la A, porque te dice cuál de las siguientes acciones no se evidencia. Eliminamos recoge saberes previos porque sí se evidencia. Conflicto cognitivo. Los estudiantes están confundidos, pero hay un detalle. Mira lo que pasa con Sara. Sara dice que no hay forma de evitar las lluvias fuertes y tampoco se puede evitar el desastre. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que le está diciendo si cuando el río se desbordó las aguas no alcanzaron las casas que estaban más lejos. La misma Sara, con las preguntas de la maestra, se está dando cuenta de la contradicción que tenía al inicio. Cuando está contradicho, cuando está confundida, cuando la misma estudiante se retrata de su afirmación, ahí tenemos un conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es cuando vemos duda, incertidumbre en el estudiante y también se evidencia en la casuística cuando el mismo estudiante se contradice de una afirmación anterior. ¿Y cuál es la que no se evidencia? Profesor, ¿qué era transferencia de aprendizajes? Todavía no me acuerdo. Ah, era aplicar lo aprendido a otros contextos. Pero acá están hablando de las inundaciones y las lluvias. Todavía no aplican lo aprendido o lo reflexionado a otros contextos. No vemos que lo aplican a terremotos, no vemos que lo aplican tal vez a deslizamiento o aludes, un alud. No. Entonces la respuesta es la alternativa C. Todavía no se promueve la transferencia de aprendizajes, es decir, que aplican lo aprendido a otros contextos o a otros temas. La respuesta es la C. Y nos vamos con esta pregunta. Los niños de nivel inicial están construyendo un huerto en la institución educativa. En ese contexto realizan distintas actividades. La docente y los niños del aula de 4 años se encuentran en el huerto. En ese contexto se produce el siguiente diálogo. ¡Qué bonito este árbol! Así es muy bonito. Señalando un capullo de mariposas. Mira eso, ¿qué es? ¿Qué podría ser, Martina? Parece una fruta. ¿Y a qué fruta se parece? A una pasa grande. ¿Tú qué dices, Juan? No, yo creo que se parece a un tamarindo. En la situación presentada, ¿qué acción se está realizando principalmente la docente? ¿Qué acción está realizando principalmente la docente? Vamos, fíjense en las respuestas de los niños para que puedan ir eliminando. Metacognición, transferencia, saberes previos. ¿Qué dicen? Bien, muy bien. La maestra Vilma, maestro Héctor, la maestra Laura. A ver, vamos eliminando, ¿ya? No es la B. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no es la B? Porque están hablando, bueno, el contexto es el huerto, y hablan sobre el árbol. Y exactamente el capullo de mariposa. No vemos que lo están aplicando a otro contexto. No hay transferencia de aprendizajes. No es la B. Vamos, ¿es metacognición o saberes previos? Recuerden que, y bueno, próximamente va a haber otro video más, otra videoconferencia más, la metacognición es la reflexión del aprendizaje. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Para qué aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste al aprender? Entonces, ¿qué será? ¿Estas preguntas apuntan a recoger saberes previos o a la metacognición? ¿Qué me dicen? A ver. Muy bien, maestra Dilma, maestro Héctor, maestra Adriana. Apuntamos entonces, no a que reflexionen, no hay reflexión de los procesos de aprendizaje. Vemos que están recogiendo saberes previos, pero en algunos casos aparece como recoger saberes previos y en otros aparece como activar los saberes previos. Muy bien, ¿cuál es la respuesta entonces? La alternativa C. Muy bien, maestros. Recuerden, en el grupo de WhatsApp ya estamos en 257 participantes. Vamos a compartir el enlace del grupo de WhatsApp para que sigamos creciendo. Recuerden que cada cierto tiempo vamos a hacer clases gratuitas como la de ahora para que los maestros puedan prepararse para el examen. Vamos a ver ejercicios de lectura crítica, comprensión lectora y también ejercicios, voy subiendo videos anteriores de razonamiento cuantitativo o razonamiento lógico. Muy bien, maestros, espero que tengan un bonito fin de semana
Y recuerden que en el grupo de WhatsApp vamos a compartir un enlace para clases así breves y gratuitas. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Cuídense, que tengan un buen día. Nos vemos. Gracias por su participación. Muy bien, maestra Adriana, maestra Daisy, maestra Dilma, maestro Héctor. Me pueden escribir por interno porque por su participación les voy a dar material extra, ¿ya? Los maestros que han estado hasta el final y participando, la maestra Sonia, la maestra Jimena, la maestra Marcela, el maestro Héctor, la maestra Dilma, Daisy, Adriana, por mi WhatsApp al interno me escriben para darles material extra, ¿sí? Listo, maestro, que tengan un bonito día entonces. Muchas gracias por haber participado. Dios les bendiga igualmente. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Y recuerden que en el canal de YouTube y en el Facebook va a estar este video grabado, ¿ah? Nos vemos, nos vemos. Chau, chau.